No te estás volviendo loco. Estás despertando. Tal vez has sentido que algo está raro en la realidad. Como si la mayoría estuviera dormida. Y tú empezaras a ver una verdad oculta detrás de todo lo que siempre te dijeron. Coincidencias que se repiten. Sueños demasiado intensos. Una sensación extraña. De que existe un orden invisible guiando ciertos momentos de tu vida. ¿Y lo más inquietante? Ya no puedes volver a ese estado antiguo de ignorancia cómoda. Esto no es aleatorio. No es imaginación. Y definitivamente, no le pasa a todo el mundo. En los próximos minutos vas a entender por qué estas experiencias solo aparecen cuando la conciencia alcanza cierto nivel. ¿Y cuál es la señal silenciosa que confirma que tu despertar ya comenzó? Pero casi nadie la nota a tiempo. Ahora dime. ¿Sentiste que algo cambió dentro de ti en los últimos meses? ¿Sí o no? Déjalo en los comentarios si algo cambió en ti. Si empezaste a notar patrones extrañamente perfectos en tu vida. Pon atención. Esto no es casualidad. Cuando tu conciencia empieza a despertar, la realidad parece tener otra textura. Como si el orden invisible del universo te estuviera guiñando el ojo. Sientes que algo no cuadra con lo que te enseñaron del mundo. Y al mismo tiempo, todo empieza a tener más sentido por dentro. No es confusión. Es el inicio de la lucidez. Tal vez has tenido sueños demasiado vívidos. De esos que te dejan un silencio interno diferente al despertar. O has notado que ciertas respuestas llegan antes de que la pregunta esté clara en tu mente. Eso pasa cuando tu percepción se afina. Y el autoconocimiento empieza a reorganizar tu realidad interior. La mayoría no lo entiende. Pocos lo notan. Pero tú lo sientes. Y eso mueve tu equilibrio. Al principio da miedo. Lo sé. Sentir que la realidad objetiva puede no funcionar exactamente como te dijeron. Genera una mezcla de claridad y confusión. Pero aquí está operando un principio de causa y efecto. Mientras más asumes responsabilidad por tus decisiones conscientes, más tu conciencia superior se alinea con una verdad esencial. Que siempre estuvo ahí. Eso es evolución interior. Aunque por momentos parezca caos. Y déjame decirte algo importante. Esto no es locura. Es refinamiento interior. Es tu mente tocando algo más grande. Como si una inteligencia universal estuviera reorganizando tu mundo interno. Pero este es solo el primer signo. Porque cuando esta percepción elevada se intensifica, la realidad empieza a responder. De formas aún más inquietantes. Y ahí es donde casi nadie está preparado. ¿Cuántas coincidencias raras te han pasado en los últimos días? Piensas en alguien y te llama. Te preguntas por el sentido de la vida. Y de repente escuchas exactamente la respuesta. En una conversación cualquiera. Eso no es coincidencia. Cuando tu conciencia despierta, la sincronicidad se vuelve casi constante. Como si el orden invisible estuviera revelando pequeños fragmentos de una verdad oculta. Al inicio intentas explicarlo con lógica. Lo reduces al azar. Para mantener la comodidad. Pero mientras más lo ignoras, más las señales se repiten. Números. Encuentros. Oportunidades que aparecen en el momento exacto. Parece que la realidad empieza a hablar contigo. Y eso pasa porque hay un alineamiento entre tu esencia y las leyes universales que rigen el orden del universo. La mayoría no lo entiende. Pero quien desarrolla percepción elevada reconoce el patrón. Aprendí algo importante en este proceso. Cuando aparecen estas señales, no es para idolatrarlas. Es para asumir responsabilidad. Pregúntate, ¿qué decisión consciente necesito tomar ahora? Porque sincronicidad sin autorresponsabilidad
se convierte en ilusión. Pero cuando combinas claridad interior con disciplina y dominio de ti mismo, el principio de causa y efecto se vuelve evidente. Cada decisión trae una consecuencia. Y ahí empiezas a vivir con más integridad personal. Pero hay un detalle. Mientras más te alineas con esa inteligencia mayor, más empiezas a sostener cosas que antes parecían opuestas dentro de ti. Alegría y tristeza al mismo tiempo. Lógica e intuición caminando juntas. Y justo ahí, algo todavía más profundo empieza a pasar. Algo que cambia la forma en que piensas y la forma en que sientes. Al mismo tiempo, hay un punto en el despertar que casi nadie menciona. Dejas de intentar eliminar el conflicto y empiezas a sostener la tensión. Sientes miedo, pero también claridad. Y es exactamente aquí donde la mayoría se rinde. Pero si tú sigues, algo cambia. Empiezas a entender que el sufrimiento no es enemigo, es instrumento de refinamiento interior. La confusión no es caos absoluto, es reorganización de tu conciencia. La realidad no funciona como te dijeron. Responde a tu nivel de conciencia, no a tus excusas. Y cuando entiendes eso, dejas de pelear contra la incomodidad y empiezas a sacar lucidez de ella. Pero espera, porque lo que viene ahora es aún más profundo. Sostener los opuestos es atravesar el silencio interno sin huir hacia distracciones. Es aceptar que puedes amar a alguien y al mismo tiempo entender que necesitas alejarte. Puedes desear prosperidad y aún así soltar el apego. Eso es equilibrio dentro de las leyes universales. Es el principio de causa y efecto, actuando más allá de tu preferencia emocional. Empiezas a actuar por integridad, no por impulso. Y eso reorganiza tu realidad objetiva de una manera casi invisible, pero muy real. Aquí va algo práctico que casi nadie aplica. Cuando surja un conflicto interno, no decidas de inmediato. Date 24 horas. En observación consciente, observa tus emociones, sin identificarte con ellas. Pregúntate, ¿esto viene del miedo o de mi conciencia superior? Esa simple disciplina desarrolla dominio de ti mismo, autorresponsabilidad y alineación con tu verdad esencial. Y cuando lo practicas por semanas, tu mente empieza a acceder a algo más allá del pensamiento común. Pero hay un fenómeno que ocurre después de eso, y es aún más perturbador. Para quien no entiende las leyes de la naturaleza, tus sueños empiezan a cambiar. Y no hablo de sueños simbólicos normales. Hablo de experiencias que parecen atravesar el tiempo. ¿Tus sueños se volvieron más vívidos últimamente? No esos confusos y fragmentados, sino sueños con historia, emoción intensa, detalles casi palpables. Cuando tu conciencia se expande, el inconsciente deja de hablar. En metáforas vagas, empieza a transmitir mensajes con una claridad inquietante. Y si ignoras eso, vas a perder señales que pocos perciben. Te despiertas con la sensación de haber recibido una instrucción. A veces, días después, algo ocurre exactamente como lo viste. No idéntico, pero con la misma esencia. Eso no es fantasía. Es tu percepción elevada, cruzando el límite de la realidad objetiva común. La mayoría no lo entiende, porque vive anestesiada por el ruido externo. Pero cuando hay silencio interno, la mente toca una capa más profunda de la existencia.
Pero aquí entra algo clave. No lo romantics. No todo sueño es profecía. El principio es otro. Autoconocimiento. Y responsabilidad. Anota tus sueños. Durante 30 días. Observa patrones. Mira qué emociones se repiten. Miedo. Esperanza lúcida. Liberación interior. Empezarás a notar que tus sueños no muestran un futuro fijo. Muestran las consecuencias invisibles de tus decisiones conscientes. Ley de causa y efecto. Actuando incluso antes de que el evento ocurra. Y hay algo todavía más desafiante. Cuando empiezas a integrar estos mensajes, tu identidad comienza a reorganizarse. Ya no te ves solo como yo. Surge una sensación extraña de ser el personaje y el observador al mismo tiempo. Y cuando eso empieza, la estructura de tu ego nunca vuelve a funcionar igual. Hay un momento en el despertar que asusta, porque te das cuenta de que no eres solo el personaje de tu historia. Empiezas a observarte reaccionando, hablando, sintiendo, como si hubiera dos niveles de conciencia, operando al mismo tiempo. No es disociación, es expansión, es la reorganización del eje entre tu ego y algo mayor, una conciencia superior, que siempre estuvo ahí. Discutes con alguien, por ejemplo, y mientras tus emociones suben, hay una parte en silencio interno que dice: mira lo que está pasando. Esa presencia trae claridad en medio del caos. Antes eras arrastrado por el impulso. Ahora hay espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio nace el dominio de ti mismo, el verdadero autocontrol, que fortalece tu carácter y tu integridad personal. Pero aquí viene el detalle que pocos notan. Mientras mayor es tu percepción elevada, mayor es tu responsabilidad. Ya no puedes actuar desde la ignorancia. Tus decisiones conscientes pesan más, porque ves la consecuencia antes de que se manifieste. El principio de causa y efecto deja de ser teoría, se vuelve experiencia directa. Y eso cambia completamente tu relación con la realidad. Pero esta expansión trae una pregunta inevitable. Si no eres solo el personaje, entonces ¿qué papel estás viviendo? Y cuando esa pregunta empieza a resonar dentro de ti, la vida deja de parecer una serie aleatoria de eventos. Empieza a revelar un patrón mayor, como si todo estuviera dentro de un plan más amplio, que por fin empiezas a reconocer. Hay una fase del despertar que es imposible de explicar para quien aún no ha llegado ahí. De repente, tu vida deja de parecer una secuencia aleatoria. Empieza a mostrar un patrón. Ves ciclos repetirse. Desafíos que parecen iniciaciones. Encuentros con una fuerza casi arquetípica. Y entonces entiendes. Esto no es coincidencia. Existe un orden invisible, operando dentro de las leyes universales. Empiezas a ver tu propia historia como parte de una narrativa mayor. No en sentido fantasioso, sino estructural. Cada dolor tuvo una consecuencia. Cada decisión consciente generó un resultado preciso. Por el principio de causa y efecto. La realidad objetiva sigue siendo la misma. Pero tu percepción elevada lo cambia todo. Sientes que existe un plan mayor. Una inteligencia universal. Tejiendo experiencias para tu refinamiento interior. Y aquí viene algo que casi nadie se atreve a admitir. Empiezas a intuir el siguiente capítulo antes de que ocurra. No porque controles el futuro, sino porque estás alineado
con tu esencia y con las leyes naturales. Cuando actúas con integridad, disciplina y responsabilidad, el caos disminuye. El equilibrio regresa. Te das cuenta de que el miedo y la confusión eran fases de purificación de tu conciencia. Pero hay un detalle silencioso en todo esto. Mientras más reconoces el patrón, más notas que no todos están listos para verlo. La mayoría todavía cree que todo es aleatorio. Y justo aquí nace una decisión interna. Seguir viviendo en piloto automático o asumir tu nivel de conciencia y cruzar la siguiente puerta que se está abriendo. Nada de lo que viviste fue casualidad. Cada sincronicidad, cada sueño vívido, cada momento de silencio interno, fue parte de un proceso de despertar de la conciencia. La pregunta ya no es si esto es real. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora con este nivel de lucidez? Porque conciencia sin acción se convierte en frustración. Claridad sin autorresponsabilidad se vuelve una ilusión sofisticada. Si realmente entendiste el principio de causa y efecto operando en tu vida, entonces tus próximas decisiones deben reflejar este nuevo nivel de percepción elevada. ¿Vas a seguir reaccionando en automático? ¿O vas a actuar con dominio de ti mismo e integridad? Déjame provocarte con algo directo. ¿Estás dispuesto a abandonar la comodidad de la ignorancia para vivir tu verdad esencial? ¿Sientes que existe un plan mayor guiando tu existencia? ¿O todavía intentas controlarlo todo desde el miedo? Comenta aquí abajo. Yo elijo despertar. Si sientes que tu conciencia ya cruzó un punto sin retorno. O dime, ¿cuál de estas señales ya has experimentado? Y si este contenido conectó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí no hablamos de superficialidades. Hablamos de evolución interior, leyes universales y la realidad, tal como realmente es.